Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os queremos ofrecer un nuevo episodio de El Sillón de Lectura. Hola a todos y bienvenidos a la Biblioteca de Cobeña. Hoy, como ya habéis oído, nos sentamos de nuevo en el sillón de lectura. Y como es un sillón grande, pues aquí estamos muchos sentados. Aquí a mi derecha está César. ¿Qué tal, César? No, hombre, coge el cojín y póntelo. También tenemos a Javi. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Al lado de Javi hemos dejado un espacio libre para Diego. Ah, sí, verdad. Diego que todavía no ha llegado, no sé qué ha pasado, pero bueno. Llegará, seguro. Bueno, y ya que estamos aquí sentados, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Pues hablar de libros, que es lo que nos gusta, las historias y tener conversaciones que nacen sobre ellos. En este episodio, como ocasiones anteriores, vamos a comentar las novedades que han llegado a la biblioteca, esas lecturas que acaban de aterrizar no en las estanterías, sino en la mesa de novedades, para que tengan mejor salida. También luego hablaremos de los libros que hemos leído en nuestro club de lectura y, por supuesto, al final compartiremos algunas de nuestras recomendaciones personales, esas que no pueden faltar entre lectores y lectoras apasionados. Así que, bueno, como nosotros estamos cómodos, también nos invitamos a vosotros a que os acomodéis, abráis bien las orejas y os preparáis para descubrir nuevas lecturas. Coged boli, por si acaso, apuntad, o en el móvil, bueno, nos vale todo. Así que empezamos paseándonos por la mesa de novedades. Está bastante llena, ¿verdad? Mucho demasiado. Sí, es que yo creo que entre los archivos que hemos estado manejando, pues estamos hablando de unas 300, más de 300 libros. Pero bueno, no vamos a hablar de tantos. Vamos a hablar de uno en uno. Venga, vamos a empezar. A ver, César, ¿cuál es el primero que te gustaría destacar? Yo decido así como lo veas en el calzado. Ajá. De Álvaro Pombo. Uh-huh. Emilio Cervantes. Sí. Sí. Y lo he elegido porque leí el anterior, el de Santander en 1936, y me gustó bastante. Y dije, voy a aprovechar. Y no, bueno, tiene una escritura que además es impecable, ya que no defrauda nada. Claro. Si queréis saber de qué va a tratar, lo digo a continuación. Pues es la historia de un monje benedictino, Juan Cabrera, que tras pillar a unos novicios en la institución de Colsa, jugando desnudos en la playa, los denuncia a la baja y terminan expulsados. El incidente les sumerge en una crisis de fe y solicita la exclaustración, como bien dice el título del libro. Y decide encerrarse en un piso de barrio de Argüelles, confinado entre libros únicamente. Pero todo cambia a raíz de la aparición de un sobrino suyo. Pero resulta que el sobrino es alumno de uno de los novicios expulsados, gracias a la liberación suya. Y lo que produce un vuelco total en la vida de ambos. Y lo dejo porque sería descubrir demasiadas cosas. Está bien, ¿eh? No, está muy bien. Uh-huh. Javi. Bueno, pues yo, entre las novedades, he encontrado una vieja amiga, por decirlo así. Es Mercè Rodoreda, que para mí es una de las grandes cuentistas españolas, sin ninguna duda. Y conozco más los cuentos que las novelas, pero tiene una novela espectacular que se titula La Plaza del Diamante. Esta mujer, bueno, por decir algo de Mercè Rodoreda, fue una mujer que al acabar la Guerra Civil se exilia, estuvo en Bélgica, en Francia. De hecho, esta novela la escribe en Ginebra en el año 62, luego se traduce al castellano en el 65. Y ella rememora toda una época de Barrio de Gracia, en Barcelona, en la época de la Segunda República, la Guerra Civil y la posguerra. Entonces, me ha hecho pensar que hoy se publica y se lee mucho sobre ese periodo de la historia española, ¿no? Y tenemos esta novela, no sé si es pionera, pero desde luego de una grandísima calidad, donde a través de un personaje que se llama Natalia, a la que llaman Colometa, pues es una chica que luego se hace madre de familia, que pasa muchísimos problemas, pasa hambre, el maltrato del marido, lucha
lucha por sacar adelante a sus hijos. Va evolucionando a lo largo de la novela y además tiene la peculiaridad que es una novela que recoge muy bien la forma de vida, las costumbres populares de la época, las verbenas, las fiestas, el trabajo, el transporte, los problemas para vestir, para comer, o sea, los mercados. Es una novela que te sumerge en un periodo de la historia de España que retrata muy bien, ¿no? Recurre muchas veces al diálogo, recurre al monólogo interior del personaje, pero es una novela muy fácil de leer. Tiene un estilo, Rodoreda tiene un estilo muy sencillo, muy directo y en vez de, a lo mejor, voy a decir una patada, en vez de buscar entre los autores de hoy, pues a la guerra civil, la posguerra, vale, que también está bien, pero que esta mujer, esta novela, algunos lo consideran como una de las grandes obras de la literatura catalana, o sea, de toda su historia, ¿no? O sea, que ha alcanzado una altura enorme, ¿no? Y yo os invito a bucear, a leer sus cuentos y desde luego esta novela también. Pues yo me la noto. Esta es la segunda vez que esta novela está recomendada en el podcast. Vale. La primera vez que se recomendó fue con el episodio que grabamos con la Biblioteca de Cervelló. Recomendaron 2 novelas que más o menos representaban lo que era la cultura catalana y una de ellas era La Plaza del Diamante de Mercè Rodoreda, sí. Pues ahí está, para que quiera acercarse. Sí, yo me la he apuntado. Sí, nos va a defender. Uh-huh. Pues yo cambio un poco de tercio. Continúo aquí en territorio nacional. En este caso es El canto de los grillos de Paul Penn. ¿Vale? Bueno, un autor que conoces, ¿no? Sí. Además, hemos tenido aquí en el podcast. Esta es la continuación del Brillo de las Luciérnagas. Por favor, no leas este libro si no has leído El Brillo de las Luciérnagas, porque si no, vas a hacer con un pan con unas tortas. Entonces, en esta obra, nuevamente, se demuestra, ¿no?, que Paul Penn es un auténtico maestro de lo que es el thriller nacional. Conocemos a un adolescente que vive con su hermano y su abuelo en un faro apartado frente al mar, pero bueno, lo que siempre con Paul Penn parece algo normal, una calma chicha, como suele decir, pues surge un giro de 560 grados en el que nos marea y ocurre algo tremendo. Y en esta pues no podía faltar. Si te gusta el tema thriller, tensión, esta es tu novela, pero vuelvo a decir, primero El Brillo de las Luciérnagas, luego El canto de los grillos, es el orden, no se puede leer de otra manera. En este caso, igual que hay otras novelas que se puede leer de diferente manera, pero en este caso es así, no se puede hacer de otra manera, no lo recomiendo de otra manera, prohibido. Pero bueno, continuamos a ver, que hay mucha chicha aquí. Pues yo el siguiente que he elegido es Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo. El Vaticano le encarga a Cercas escribir un libro sobre el Papa. Y eso le crea muchas dudas, porque él es ateo, de hecho. Pero lo único que le darán acceso a todos los miembros de su equipo y también le podrá viajar con la expedición del Papa a Mongolia. Y en este libro le obsesiona una pregunta, y era de si su madre verá a su padre más allá de la muerte. O sea, interrogar al Papa sobre la resurrección y la vida eterna. ¿No? Ese lo he leído yo también. ¿Qué te parece? A mí me gustó porque me pareció diferente, original. Vamos, o sea, no es una novela al uso, sino... Y de una manera que es una lectura fácil. Y es curioso porque trata muchísimos temas complejos. Porque esto, más que un libro, parece un ensayo, una crónica, es que no sabes exactamente lo que es. Entonces yo creo que es un relato, te va descubriendo, ¿no?, cómo va poco a poco, esa entrevista con muchísima gente, ¿no?, del Vaticano, cuando va a Mongolia. A mí me gustó mucho. También tuvo polémica. Yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron, creo que fue
televisión, en el 24 horas o algo así, que salió, sí, que salió una periodista de esta que le empezó a dar caña, pero a tope. Tal, no sé qué, sí. Bueno, esta, pues le Pero a la empezó novela o a él a él, como persona. a él y a la no, novela por tal. Dice, es que tú, ¿cómo puedes hacer esto? Porque tal, porque tú eres una T, porque tú tienes que buscar. Porque estaba diciendo como si estuviese blanqueando. Tú tienes que blanquear tú, pero bueno. Y fue súper. Hubo un momento clave para mí que le dijo, pero vamos a ver, ¿usted se ha leído el libro? Y dice, no. Dice, pues entonces me está contando. O sea, pero digo, soy yo, y digo, o esta señora se va o me voy yo. ¿Sabe qué decir? ¿Cómo me puede estar diciendo usted? No, es que me han dicho no sé qué, pero ¿cómo puede usted decir que si me han dicho, me han dejado de decir? Leas el libro, no pasa nada, sabe leer, dedícale tiempo. ¿Sabes? El presentador creo que dijo, mira, yo solo he llegado a la mitad. Bueno, perfecto, pues hablemos de esto. Pero criticar de una manera tan bestia algo que no han leído, me parece... Sí. 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 De todas formas, en lo que contáis, yo no he visto eso, pero voy a ir a buscarlo por puro morbo. Pero más allá, más allá de que el libro te guste o no te guste, plantear que un ateo no pueda escribir sobre algo religioso, ya de entrada es un prejuicio absurdo. Y con independencia de que el libro sea bueno o malo, a lo mejor es malo, pero eso no tiene importancia. Que en este caso. Tú no puedes juzgar eso. O que un creyente no escriba sobre un ateo. Exacto, o sea, que no tiene ningún sentido, ¿no? Es que no. Y Javier Cercas, pues, describe lo que ve. O sea, no creo que se haya inventado nada. O sea, ¿sabes? Son conversaciones. Los escritores más cultos que tiene este país. Te lo digo de verdad. Que estamos preparados para poder hacer. Por eso, pero yo a mí se me cayeron los palos del sombrajo y dije... Sí, ¿no? Y además decir, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes en tu cabecita para decir barbaridad? Bueno, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué es mejor? Lo que tú has dicho. Lo lees y luego opinas, porque si no, opinar de segundas o de terceras, puedes quedar, pues como has dicho tú, César, te quedas totalmente fuera de juego. Pero bueno, muy recomendable. Bueno, pues yo voy después de Rodoreda, voy con un autor muy joven, ¿no? Que, bueno, no tan joven, pero ya con unos cuantos libros, pero no muy mayor, que es Jesús Carrasco, que tuvo una aparición estelar en el mundo literario con Intemperie, de la que luego se hizo una película, y que en este año 2024, el año pasado, publicó Elogio de las manos, que es una novela muy curiosa, porque, según me he ido informando, él se planteó escribir un ensayo acerca del trabajo manual, el trabajo artesanal. Pero, por alguna razón que desconozco, fue tendiendo hacia la novela. Pero es una especie de híbrido en el que reflexiona sobre el trabajo manual y a la vez cuenta una historia basada en su propia experiencia, según parece, porque en 2008 llegó a una casa que estaba en ruinas, que había disfrutado un propietario que le dejó a él y a su familia vivir ahí, un propietario que tenía pensado derribar la casa, pero que por la crisis del 2008 no había podido hacerlo, entonces les permite que estén ahí y ellos van como rehaciendo y reedificando la casa, haciendo de ese lugar, esto me parece tremendo, ¿no? Condenado a la destrucción, porque el plan del propietario sigue siendo derribarla, y a la vez, frente a ese plan, vivir el presente, diría yo, ¿no? De la construcción del trabajo manual, de todo lo que lleva ahí. He encontrado una idea de Isaac Rosa, otro escritor español, hablando de cómo rescata con una gran poesía algo tan olvidado a veces como es el trabajo manual, el trabajo de los artesanos, ¿no? Que en el mundo urbano ya lo tenemos todo hecho y no, por lo menos en mi caso no tocamos un clavo, un martillo y yo soy incapaz de hacer nada, ¿no? Y sin embargo, esa es una tradición milenaria del ser humano de trabajar con las manos y construir tus propias cosas. Entonces es un libro muy interesante, con su estilo habitual de precisión del lenguaje, de detallismo, vocabulario muy escogido, las cosas tienen su nombre, él las busca, eso ya nos sorprendió en Intemperie, aquí vuelve a hacer lo mismo, marca en la casa, ¿no? Y yo creo que es un libro
recomendable. Nosotros aquí lo leímos en el club de lectura y además no hace mucho, hace poquitos meses. A mí sí me gustó. O sea, se nota que bueno, pues va cambiando. Si te esperas un Intemperie 2, no es tu libro. Pero a mí sí me gustó, por lo que comentaba Javi, porque, bueno, me pareció muy curioso, no sé, el rollo rural, el trabajo, esa familiaridad, ¿no? Empezar a formar parte de lo que es el pueblo, de la familia, ¿no? Con todos los parroquianos, vamos a llamarlo así. A mí me gustó, me pareció. Y además, esa mezcla, ¿no? De qué será verdad y qué será novelado. Que está claro que hay verdad. Está claro que hay verdad. Pero hay una parte novelizada y demás. Y luego la parte de C3PO me pareció súper graciosa. Pero no puedo explicar mucho más porque mejor que no. Sí, sí. Pues yo salto, sigo con el Producto Nacional. Pero nos vamos a Montserrat. ¿Vale? La montaña del tesoro de Martí Gironell. Dice, hay novelas históricas que buscan contar hechos. En este caso, en La montaña del tesoro busca contar emociones detrás de los hechos. Yo lo vi así. ¿Vale? En este caso, Martí Gironell nos lleva a la Guerra Civil Española, pero no al frente ni a las trincheras, sino a la montaña de Montserrat, donde un niño huérfano, Bennett, vive en la escolanía de la abadía durante ese tiempo. La guerra estalla, la montaña medio se vacía, los monjes se van, viene otra gente, pero Bennett se queda y desde allí se convierte en testigo de lo que ocurre en ese lugar sagrado, que se convierte en refugio, en hospital, en imprenta, ya no tiene mogollón, sí. Y a mí me gustó mucho porque descubrí una parte que desconocía de cómo se había gestionado todo aquello. Me pareció muy curiosa. Esta novela, pues también es importante también aquí en el podcast y en la biblioteca porque, bueno, nos llevó aparte del club de lectura, a viajar a Barcelona junto de la mano de la biblioteca de Cervelló para conocer ese estupendo lugar. Tanto a Monse, Nuria, Uriol y Marta nos trataron súper bien y nos llevaron a descubrir ese lugar y también tuvimos la ocasión de conocer también al autor, a Martí Gironell, que esperamos dentro de poco tenerlo también aquí en el podcast para que él sea el que cuente del libro, que lo contará mucho mejor que yo, y hacerle preguntillas para que dé a conocer esta obra que yo merece la pena. Y bueno, yo creo que nos ha quedado bastante bien, ¿no? De 300 y pico. Tengo yo un... tiene más. Bueno. Sí, claro. Vamos a hacer como un... Yo, inciso de que no las he leído, pero de las novedades que tenéis ahí en la biblioteca de Piedra del Pusa, de ahora que me han regalado y estoy de ellos. Vale. Esa es de Olga Torkatsuk, quiero recordar, en anagrama. Sí, no. Bueno, es más fácil que el del premio Nobel de este año. Laszlo Krasnor, no sé qué. Bueno, Laszlo para los amigos. Bueno, pues yo quiero recomendar un libro de filosofía. Más bien de una presentación de un filósofo. El profesor Diego Sánchez Meca, que es catedrático de Historia de la Filosofía Contemporánea de la UNED y además preside la Sociedad Española de Estudios sobre Nietzsche, tiene un libro ya de algunos años, es de 2018, pero que ahora aterriza en la biblioteca, y el libro se titula El itinerario intelectual de Nietzsche. Y eso impone, Javi. Impone un poco, sí. A mí me cayó Nietzsche en la selectividad. Puede decir inmediatamente que es un libro muy fácil de leer. O sea que no es complicado, al contrario, es muy didáctico. Entonces lo que hace Sánchez Meca es ir contando la vida de Nietzsche en paralelo a su evolución filosófica. Nietzsche es un autor muy peculiar dentro de la historia de la filosofía, porque ha sido interpretado de muchas maneras porque da pie a muchas interpretaciones. Hay un Nietzsche más racionalista, hay un Nietzsche más irracionalista, hay un Nietzsche más vital, hay un Nietzsche más ilustrado, uno más científico, otro más poético. O sea,
Sí, realmente ha producido muchas lecturas, a veces muy contradictorias, ¿no? Y Sánchez Meca lo va explicando con mucha claridad, vamos entendiendo perfectamente toda su evolución, todos sus problemas. Es traductor de la obra de Nietzsche, no recuerdo en qué editorial, pero lo ha trabajado, tiene introducciones a sus libros, así que las va recogiendo aquí también. Y también a la enorme cantidad de escritos póstumos que dejó Nietzsche. Nietzsche, aparte de los libros publicados, tenía un gran proyecto, que parece ser que tenía el título provisional de la voluntad de poder, pero que nunca llegó a confeccionar como tal. Entonces hay cantidad de legajos, de aforismos, de fragmentos que no llegó a reunir, pero que son muy leídos y que Sánchez Meca también recoge en su libro. Entonces, al que le interese Nietzsche, escrito además en castellano, en español, me parece de las que conozco la mejor introducción, la más clara a la filosofía de Nietzsche y además amena, porque para conocerlo, ¿no? Si quieres saber quién era, pues yo recomendaría este libro muchísimo. Antes de entrar directamente al libro de Nietzsche, ¿no? Bueno, Nietzsche es un autor que se lee con mucha facilidad, ¿eh? A ver, vamos a votar. No, bueno, pues, hay que leer a Nietzsche directamente y además es muy provocativo, muy impactante. Pero bueno, si no quieres empezar a leerlo directamente, este es un camino fantástico. Yo de verdad que lo aconsejo. No sé, a mí me cayó la selectividad. Había de esto de que te podía caer, creo que era Santo Tomás, Kant, había 6. Y te podía caer uno de los 6. Y a mí me cayó Nietzsche. No estaba mal, no lo llevaba mal, no lo llevaba mal. Mi compañero, el de adelante, lo llevaba muy mal. La verdad, empezó a sudar. Bueno, me tocó Descartes. Bueno, también. Tela. Pero bueno, nosotros aquí hemos intentado sacar algunos. Si queréis encontrar el resto, que hay muchísimas, pues podéis, por un lado, o desde la página web, buscáis Cobeña Biblioteca, novedades, y ahí podréis ver todas las novedades de los últimos meses, o también en el Instagram de aquí de Tapadura, que compartimos con la biblioteca, es el mismo. Ahí también podéis ver las novedades que van entrando regularmente en todas las categorías, con fotitos y todo. Así que, pues, cambiamos de tercio, pasamos de novedades, en este caso, a los club de lectura, que ahí hay de todo, novedades y no novedades. Y entramos en la segunda sección, esto es clubs de lectura. Empezamos con El campo, de Robert C. Thaler. Hay que precisar que no es el campo y las flores y tal, que también, no, que es el campo santo, el cementerio. Vale, en este caso, pues la novela, vamos a llamarlo así, transcurre con muchísimas voces, ¿vale? Porque es un protagonista, vamos a llamarlo así, que se desarrolla en una ciudad ficticia de Alemania, en la cual lo que escuchamos son las voces de los que están allí enterrados. En muchos casos son personas que se conocían entre ellos, las historias se van entrelazando. Exacto. Y entonces, bueno, pues cada uno nos va contando pues una parte de su vida, de su experiencia vital. Hay algunos más extensos. Hay una personaje que su historia es una única palabra, por ejemplo, que es idiotas. Solo hay una palabra. Sí, es un personaje femenino. Pero luego hay otras que tal. Yo me acuerdo, me gustó mucho. A mí me encantó bastante. De hecho, particularmente, también hace un personaje femenino, el de la residencia. O sea, ese capítulo me conmovió, de verdad. Y también como explica el tema del último personaje con su pareja, que es el de la adicción. Me parece brutalmente bien escrito y cómo
cómo lo consigue. Me parece perfecto, de verdad. A mí uno de mis preferidos fue uno de los últimos, que establecía un diálogo entre la persona fallecida, estaba enterrada, con una mujer que le iba a visitar. Y entonces era como un diálogo, que no era real, en la cual ella le estaba contando lo que le ocurría tal, y él también, y está formado así, en diálogo, uno y otro. A mí ese también me pareció especial. La verdad es que tiene una sensibilidad especial. Y se lee súper, muy fácil, entre comillas. El lenguaje muy sutil. Fluye mucho el libro y cada historia te deja algo que, bueno, puede resultar negativo, porque la verdad es que son historias que son duritas, que una parte de lo que comentaron en la reunión fue, jolín, macho, hace poco hemos leído La carretera y ahora esto. A mí esto no me parece... me parece hasta un momento esperanzador en el sentido de cómo la gente sencilla tiene sus vidas. Sí, sí, pero hacía mucho hincapié en el tema de que en muchos casos era muy negativo, pero bueno, que también era como, tío, ponte en marcha, tú estás vivo, no te dejes llevar por tal. O sea, para mí, aunque la historia era de esa manera, pero el mensaje, o sea, o por lo menos lo que me movía a mí era ponte en marcha, no te duermas en los laureles. La vida es dolor en sí misma. Es una parte de la vida, pero luego hay otra parte que no. Entonces, ya que esto lo vas a tener, ponte en marcha con lo otro. Y a mí es con lo que yo me quedé. ¿Eh? Yo coincido con que es una parte, pero hay otra que no. Así que... Pero bueno, es un libro que no deja indiferente. ¿Lo recomendaría? Yo sí. ¿Y César? Ya son dos. En un reloj. Es que Javi no dice nada porque no se lo ha leído, pero a lo mejor... ¿Te animarías después de lo que hemos dicho? ¿Te animarías a leerlo después de lo que hemos dicho? Mira que está formado como relato corto, que ese es tu territorio. No. Idiotas. Idiotas porque un resumen, hombre, triste de la vida, ¿no? Pero bueno. Sí, nada más, mira, con este libro inicié una cosa en el club de lectura que luego al final de la reunión, o sea, bueno, antes de terminar, les hice un concurso. No, claro, te fuiste antes. Les monté un concurso con el Kahoot y tal, con preguntas sobre el libro, por equipos y demás. El premio era escoger el siguiente libro. O sea, el equipo que ganase escogía el siguiente libro a leer. Y entonces, en la pantalla, una pantalla grande que tenemos ahora, iban apareciendo las preguntas. Eso tiene un peligro brutal, ¿eh? ¿Cuál? Porque el que nadie puede decir el siguiente que puede ser... No, yo di 5. Di 5, de estos 5 escoges. Porque puedes mirar la gorda. No, tú ya sabes que yo ya soy perro viejo. Soy perro viejo. Y entonces iban apareciendo preguntas y cada equipo tenía que contestar en su móvil, escogiendo la respuesta correcta. Bueno, se picaron mogollón, pero estuvo súper divertido. Y ya enseguida, al día siguiente, oye, pero para el siguiente libro vas a preparar otro. Y yo, sí, no te preocupes. Yo creo que sí, yo creo que ha llegado para quedarse. Concurso, invencible. Y con premio. Es escoger, ¿eh? Es moco de pavo, me suele decir. ¿Dónde tenéis que apuntar, chicos? No entendió. Sí, nada, es dinámico, pues además. Hay vía pique porque te van poniendo, o sea, no solo es contestar bien, contestar rápido. Cuanto más rápido, más puntos. Ya no solo se lee el libro, te lo estudias. Se picaron, ganaron Jorge, Juan Luis y Elisa. Bueno, se pusieron de nombre porque cada uno se pone un nombre. Sí, era por equipos. Y ya de primeras, su nombre de equipo creo que era Los Mejores o algo así. Pero muy bien, estuvo divertido. Pero bueno, cambiamos de libro. En este caso es un libro que leímos, pero en el Club de Lecturas Acompañadas, que es un clásico, Mataron Ruiseñor, de Harper Lee. El libro, no la peli, el libro. Ese dio mucho que hablar, ¿verdad, César? Es que escucha, si alguien escucha Atticus Finch, perdón,
que tiene que venir a la memoria, aunque sea solamente por la película. Sí, Porque, Gregory Peck. ¿no? Sí, exacto. El libro, a mí, esta es la segunda vez que lo leía Yo y también. me gustó más que la primera. Ya. Además, lo leí de diferente manera, porque iba buscando más al detalle. Claro. Porque la primera era, ¿sabes? La historia me suena, he visto la peli y ya está. Pero esta segunda vez, cuando leía para el club de lectura, yo leo diferente. Ya, eso es verdad. Y me gustó más. No, es que, de hecho, te voy a decir una cosa. En la literatura también las cosas buenas son las lecturas. Cuidadito, de los libros. Pues No nos ya, damos cuenta. a mí no me ¿No gusta. te gusta nada? A mí no me gusta. Pues, No, porque tengo tanto por leer ya, bueno, que me da un poco de rabia. Que luego lo releo, pero como este la mala libro. letra era cuando le leas y digas, pues que en esto no me quedo claro la otra vez. Fíjate que acabo de descubrir. Sí, pero que me pasa. O sea, me pasó con con Matar a un ruiseñor. Pero como tengo la columna de libros Ya, ni entero. pues, Pero bueno, la verdad es que sí. Cuando hay un libro que merece la pena. Porque a mí me pasa con lo de las lecturas. Cuando lo tengo en casa, los libros, que yo anoto cosas a los libros, y luego pasan a lo mejor 15 años, vuelves a leerlo y dices, fíjate que yo lo que pensaba En lo que me fijé. que tenía otra visión diferente totalmente de la que puedo tener ahora. Es curiosísimo. O no entiendes, pones jajaja. ¿De qué me ría yo? Efectivamente, porque es absurdo. Sí. Es curiosísimo. Bueno, la historia del libro es sencilla, entre comillas. Estamos en un pueblo de la América profunda, en el cual pues tenemos una familia protagonista, un padre y sus dos hijas, el padre abogado. El arquetipo del padre que queremos esto. Sí, la verdad es que quizá demasiado. En el cual, bueno, pues el padre empieza a trabajar como abogado en un caso para defender a un ciudadano negro que es acusado de cierto delito. Y esto pues le granjea ciertos problemas porque claro, eso no está muy bien visto. Y hasta ahí puedo leer yo. ¿Tú quieres contar algo más? 40 o 50, ¿no? Está situado. Sí. Una época complicadito. Para ser negro, ¿era en Alabama, pues ser? Sí, Bueno, es complicado. Antes Es un sitio complicado. del movimiento Luther King y todo eso, o sea, ¿no? ¿O no? Sí, un poquito antes. Sí. Un poquito. O antes. Casi en el mismo momento. Sí, no, fue rompedora. Fue rompedora en su momento esta obra. Está prohibida. Sí, digo, porque la escritora fue en aquellos momentos también muy cuestionado. O sea, te quiere decir que fue muy atrevida Y- a plantear ese Poner el dedo en la llaga de un Y- problema y de cen- consideración social. y censurado. Y censurado. Bueno, de hecho, sigue siendo censurado en muchas bibliotecas americanas. Madre mía. Pero no en la de Coveña. Es más, es más, en la de Coveña, ahora en esta nueva ronda de novedades que van a salir, o sea, el día que estamos grabando, pues al día siguiente salen nuevas, sale una nueva de Harper Lee, en este caso son relatos. Este es tu territorio, Javi. Que yo pensaba que solamente había escrito ese libro. Fíjate, Sí. yo ahora que están diciendo sobre los relatos no lo sabía. Sabía Pues- algo de la segunda parte esta. El dulce porvenir. Intentaron vender hace un par de años, Sí. Pues ahora estos son relatos. que como era el título, un día centinela. Sí, un centinela. Sí, algo de centinela, sí. Ahora es un dulce porvenir. Sí. Así que, pero bueno, que ahora lo tenemos aquí. Y pasamos al tercero y último, que es El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Mira, lo pronuncias bien. ¿Sí? Te lo ¿Tú has crees? estudiado, ¿eh? No, y es que he tenido ahí mis historias con el alemán, ¿sabes? Me hice un curso de 6 meses. Y bueno, un librazo, ¿verdad, César? Bueno, a mí ese libro tiene que ser, debería Tú ser lo has- referente en todas las universidades. Ese libro, para mí. De verdad. Obligatorio. Porque eso es para mí literatura de advertencia. Fíjate, de advertencia. De los que vive ser. Claro. Se tuvo que marchar a Brasil, ¿no? Sí, bueno, primero voy a Austria, luego a Londres, y luego a Brasil, sí. La verdad es que es un libro que merece muchísima la pena, publicado por Acantilado, para recordar. Vamos a ver, no es el libro más barato del mundo, No. pero merece Que la bien pena. gastado ese dinero, por favor. Sí. Y si no, pues vienes a la biblioteca y te lo llevas, no hay ningún problema. Yo la verdad es que lo disfruté muchísimo, también lo leí
muy, porque además, bueno, es un tema que a mí, oye, No habéis dicho qué tema es y por qué esa advertencia. no, Es una biografía, es una biografía. pero más que una biografía personal, porque no da esa voz de intimidad, sino es una biografía a una generación. Sí, es una biografía, una realidad de lo que él vivió. La era del Imperio Austrohúngaro, ¿sabes? Mm, Y los principios de la Primera Guerra Mundial. exacto, exacto. Bueno, Merece la pena, totalmente. merece la pena. Es que, bueno, No, y es que además y además es una lectura pausada, ¿eh? Sí, sí, No sí. es tal, es una lectura pausada para ir descubriendo. Tiene, tiene un ritmo muy bueno y para ir descubriendo. Es que es complicado. A mí me es complicado. No, pero si solamente con leer el prefacio ya te quedas enganchado. Yo te lo digo así, claro. Pero la primera vez ese libro dije, madre mía. Y, y hubo unanimidad en el club de lectura. Les gustó mucho. Este también es de lecturas acompañadas y también gustó mucho. Hasta ahí por leer. Sí, 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 sí. Pero bueno, y seguimos leyendo. Seguimos leyendo ahora actualmente, pero esto no vamos a comentarlo porque estamos ahí tal. Los aerostatos de Amelino Tom, que ya dentro de poco tendremos la reunión. Y el tambor de hojalata de Günter Grass. También nos vamos a tierras germánicas. Sí, la comentaremos y a ver qué surge de ahí. Pues ya pasamos, en este caso, ya a la tercera y última sección, que son las recomendaciones personales de cada uno. Personales. Cada uno se haga responsable de lo suyo. Y seguimos con, en este caso, las recomendaciones personales. Personales, con nombre y apellido. César, ¿qué quieres recomendar tú personalmente, con tu sello de calidad? No me tengo sorprendido porque me recomiendo un amigo, para empezar. Yo no soy mucho de cine, ni no lo vi que se puesto de moda, ¿no? Pero me dijo, no, esto es un no rural en España, en Galicia, el espacio. Y el libro, bueno, el libro se trata del caso de Salgueiro, de Óscar Reboira, dijo. Y está genial, de verdad. Porque de verdad que es una lectura sencillita, pero el escritor sabe perfectamente lo que engancha, de verdad. Tanto los capítulos cortos, las diferentes líneas temporales que tienen en la historia, como la ambientación rural que es brutal. Como los protagonistas que son tradicionales, de verdad. Y tiene muchos secretos y muchos misterios. No voy a contar nada de la historia, o sea, nada, absolutamente, solamente os lo dejo ahí porque de verdad lo recomiendo. Me engancha muchísimo. Bien, bien. Tomemos nota. Javi. Bueno, pues yo acabo de leer una novela corta que se titula El órgano, que es de Diego Sánchez Aguilar y está editada por Candaya. El origen de esta novela es bastante curioso porque unos años antes, no recuerdo el año, Diego Sánchez Aguilar escribe una novela, también en Candaya publica, que se titula Los que escuchan. Y ahí aparece un personaje que es un padre de las dos protagonistas femeninas que está un poco loco, un poco trastornado y que se habla de que ha escrito una novela que se llama El órgano. Y se habla un poquito de ella, pero no se desarrolla. Y ahora publica una novela que se llama El órgano, que se supone que lo habría escrito el personaje de la novela anterior. El universo de Diego Sánchez Aguilar es muy peculiar, porque en la novela de Los que escuchan plantea que la existencia de dos personas a las que se llaman acusmáticos, que son capaces de escuchar un sonido que va más allá de los sonidos reales. Y eso les abre una visión, una perspectiva del mundo muy distinta a lo normal. Bueno, aquí sigue la misma idea de la escucha a través de un personaje que es un organista que se traslada a un pueblo con su familia, que consta de su mujer y su hijo, y está buscando un sonido que es casi un sonido metafísico del movimiento de las estrellas, de los astros en el cielo y en la noche. Y efectivamente consigue maravillar a sus vecinos tocando el órgano de la iglesia en las celebraciones litúrgicas. Hasta que se va a meter, o sea, y los hace trascender realmente. Y hasta que va a ocurrir algo, en concreto una situación de guerra,
te va a transformar absolutamente todo. Es una novela sencilla de leer realmente, aunque una construcción muy peculiar y con un significado filosófico y un trasfondo filosófico muy interesante. Yo, luego, se lee muy rápido, se lee muy bien y además es un autor que yo creo que nos va a dar una obra muy interesante. Está empezando, aunque tiene ya una trayectoria, pero está en su plenitud creadora. Yo creo que es un autor, Diego Sánchez Aguilar, que merece la pena tener. Uh-huh. Bien, bien. Yo, en este caso, voy a tirar por uno de la casa. Además lo he terminado hace poquito. Es La guardiana de libros de Mario Escobar. En este caso, mira, me vais a permitir que vaya a leerlo porque, digo, si no voy a luego a saber recoger en mi opinión lo que pienso. Hay libros que nos recuerdan que la lectura, en cierto momento de la historia, fue un acto de resistencia, y Mario Escobar sabe contarlos como pocos. En La guardiana de libros nos lleva a la Alemania de 1933, a un Berlín que comienza a oscurecerse bajo el régimen nazi. Allí conocemos a Helen Nathan, directora de una de las bibliotecas más grandes del país. Una mujer que, cuando el poder empieza a decidir qué puede y qué no puede leerse, elige no obedecer. Helen se convierte en la protectora de los libros prohibidos, arriesga su vida por preservar las palabras, por esconder historias que el fanatismo intenta borrar. Es una novela que late con fuerza moral impresionante. Habla del amor por los libros, pero sobre todo de la responsabilidad de conservar la memoria. En tiempos de oscuridad, la luz de los libros puede salvarnos. Una lectura ideal si te atraen las historias humanas en medio de la barbarie y si te emociona la idea de que una bibliotecaria pueda ser una heroína. ¿Qué? ¿Cómo me ha quedado, ¿Bien? Digo, esto tengo que leerlo, porque si no... Te está poniendo cara de resistente. Sí. Y a los dos también, ¿no? Aquí peleando por el libro, ¿no? Contra el mundo audiovisual y otros peligros. La verdad es que a mí me ha gustado mucho, me ha emocionado. Comentábamos antes, ¿no? La figura de Stefan Zweig aparece en la novela. En esta novela hay una entrevista con él en Austria para que parte de sus escritos pasen a ser custodiados porque la cosa se empezó a poner un poquito oscura. Un poquito oscura. El sufrimiento que hablabas tú antes, César, el caso de Zweig es un hombre de un gran sufrimiento, ¿no? Sí. De haberlo pasado muy mal, de haber luchado contra todo, de externo. Hasta tomar la decisión que tomó. Sí, exactamente. Sí. Pero vamos, pero que lo tuvo complicado y luchó y resistió todo lo que pudo. Eso también es verdad, ¿no? Pero bueno, una de las voces testigos. Sí. Y la pluma también. De la pluma también bien armada. O sea, por la escritura. Sí, cierto. ¿Otra más? Venga, otra más. Venga, agárrense los machos. Qué bien eso. Se titula El hombre, de Guillermo Arriaga. Ajá. No sé si este nombre os recordará algo. Sí. Porque es el guionista de la película Babel, el último verano. Con González Iñárritu, compañero. Se están reconciliando. Creo. Pero discutieron y se separaron. Sí. Bueno, pues sobre una cosa, este libro es una descomunal, o sea, es una bestialidad. También como páginas, 700 y pico. Ostras, vale. Pero aborda temas increíbles como la esclavitud, el saqueo, la violencia, como lo dice el capitalismo en Estados Unidos, y de cómo las grandes fortunas suelen estar teñidas de sangre y de fuego. Cuenta 6 voces que cuentan la historia que abarca de 1845 a 2024. Pero sobre todo la figura de una persona que es Henry Joy, que es el personaje aquí, a seguir. Y es brutal porque es carismático, inteligente, pero tiene una parte salvaje y brutal. De verdad. Luego es curioso porque el autor utiliza, para las 6 voces diferentes, utiliza diferentes gramáticas y recursos estilísticos. Es curioso.
porque a una voz no le deja, no le pone ni comas, ni puntos, ni nada. Todo seguido. Que he visto que últimamente se está poniendo de moda eso. Para hacerlo. Porque estoy leyendo también el de la picadera de una oveja y también hace lo mismo el autor. Es curiosísimo. A otros les da como un estilo diferente, un tono diferente. O sea, está muy curioso la técnica que tiene. Pero ya lo digo, que es brutal. Joder, con lo que lees tú, si esta es la mejor del año y por noviembre, sí, pues tiene que ser la repanocha. No. De verdad. Hay una frase de Bertolt Brecht que la recojo, que he leído en un comentario también de otro autor, que dice la humanidad se mantiene viva gracias a los actos bestiales del hombre. Y eso de verdad lo refleja muy bien en esta novela. ¿Sabes que yo lo conozco personalmente? Sí, porque él publicó un libro de cuentos en Páginas de Espuma. Y me acuerdo que lo llevé en coche al aeropuerto. Y fuimos hablando. Era un tipo, y los cuentos son todos muy tremendos, o sea, muy salvajes. Entonces es marca de la casa. Es una manera de escribir incendiaria. Y muy crudo, o sea, te impresiona. Yo que cuando leí el primer capítulo dije, no me puedo creer, o sea, hay una escena de violencia tan brutal que no puedes dejar de leer, dices, madre mía. Sí. Mira, Javi ha hecho que a César le brillen los ojos diciendo que lo conoce. Bueno, a ver. Hay muchas nos pasa a vosotros de que cuando terminéis una lectura te encantaría tener el autor a tu lado para poder intercambiar opiniones. Sería fascinante. Es mexicano. No sé si en México o en Los Ángeles, pero bueno. Pero sí, es un tipo curioso. Brutal. Yo vine de whisky. Por lo menos. Sí. Me gustaría. Sí, yo creo que con ese hombre. Sí, es curioso. Lo de la violencia es curioso, porque también hay. O sea, este libro que yo te digo suyo de cuentos es de hace ya más de 10 años. Y ahora está viendo como una cierta beta de una escritura de cuentos muy violenta. Este libro lo ha llevado 25 años. Sí. Ostras. El recorrido histórico que hace es tremendo. 1845 de 2024. Casi está en nuestro día. Sí. Bueno, yo voy a recomendar un libro de poesía de un autor que además es amigo mío y es un gran poeta, que espero poder entrevistar algún día. Es José Luis Gómez Toré. Ha escrito un libro, acaba de salir hace un mes o poco más, que se titula Mercurio. Libros de la Resistencia. La poesía de José Luis Gómez Toré, ahora voy a leeros un poema. Es una poesía que a veces arranca de una imagen muy concreta y muy corriente, y sobre ella va estableciendo ecos, relaciones, metáforas, símbolos, y va ahondando con la experiencia de la poesía. Yo creo que es una poesía para el recogimiento. Creo que como toda la buena poesía, es una poesía para el recogimiento. O bueno, no sé si toda, pero por lo menos una gran parte, para la meditación personal, para la reflexión, para leer despacio, para descubrir lo humano. Siempre su visión de lo humano es, por una parte, como el prodigio de ser un ser humano, la maravilla de ser un ser humano, y a la vez las vicisitudes existenciales y también históricas, porque es muy sensible a la historia, a la política, a la sociedad, que se atraviesa en nuestra vida, ¿no? Y bueno, es una poesía que entendemos y que a la vez nos exige comprender todo lo que impone, lo que surge a veces de un detalle muy pequeño, ¿no? Ahora voy a leer un ejemplo. Su padre falleció hace poco tiempo y en la dedicatoria hay una mención a su padre. Y hay 3 poemas en concreto donde se advierte la presencia del padre, y he elegido uno de ellos que me parece muy representativo y muy hermoso. Se titula Cucharas. La cuchara que me dio de comer la llevo a la boca de mi hijo. La llevo ahora a la boca de mi padre. La sostienen desde toda su noche las abuelas. Apenas pueden. Podemos. Pesa tanto. Heredamos el hambre.
Sin tregua sumergimos la cuchara. Sin tregua removemos esta espesa papilla. Tan dulce oscuridad. Bueno, no sé, me transmite muchísimas cosas. No te está contando muchas cosas, no las necesita. Está yendo a lo esencial de la experiencia y podemos... A la emoción, exacto. Emoción. Ahí voy. Bueno, cambiamos de tercio. Algo más ligero, divertido, pero lleno de sentido, ¿vale? La muy catastrófica visita al zoo, de Joel Dicker. ¿Por qué te ríes tanto, tronco? No, mira, yo la leí en verano, o sea que ya ha pasado tiempo y lo necesitaba. O sea, son de estas lecturas que hace que los lectores disfrutemos cuando algo nos reconcilia con el placer de leer solo por el hecho de la lectura sencilla, pero que tiene pequeños tips, ¿no? En este caso, esta novela comienza con algo inocente, la excursión de Navidad de una clase al zoológico. Pero algo ocurre, algo catastrófico. Y poco a poco descubrimos que lo ocurrido es mucho más que un simple accidente. Dicker, que es el autor, construye esta fábula, vamos a llamarlo así, contemporánea, sobre la educación, la inclusión, las apariencias y los prejuicios. Y lo hace con un tono casi mágico, ¿no? Lleno de guiños, que lo convierte en un libro perfecto para leer y compartir en familia, teniendo en cuenta pues, que está realizado desde el punto de vista de los ojos de alguien pequeñito, que eso siempre llama la atención. Por eso, pues una historia para todos, para niños, para adultos nostálgicos y no nostálgicos, que se deja leer en 2 telediarios, la verdad. Se lee súper rápido. Te deja buen sabor de estos de... A mí me gustó, me vino muy bien. Estaba leyendo algo más denso y tal, creo que era de Guy tal ese, y dije, bueno, voy a meter uno entre medias. Oye, necesito un poquito de oxígeno, que estamos en verano, hace un calor del copón. Bueno, como vemos, la literatura es múltiple y caleidoscópica, y afortunadamente hay una riqueza, ¿no? Exacto. Y por en lo bueno. Lo raro es que no encuentro. Sí, ello es imposible. Es imposible no encontrar algo que te guste. Yo creo que es imposible. Imposible. Es una barbaridad. Lo que hay, la oferta que hay de todos los temas. Ensayo, desde el cómic, desde la novela de este tipo, del otro tipo, bueno, la variedad es... Nos ha faltado Diego con el cómic. Sí. Pero bueno. La próxima vez que nos diga... El doble. Le hacemos trabajar el doble. Mira, vas a tener el doble y unas pastitas también. Por no haber venido hoy. Pero bueno, pues ya hemos terminado. Hasta aquí nuestro paso por el sillón de lectura. ¿Habéis estado cómodos? Sí, a mí al final me ha sobrado. Casi me he repuesto. ya repanchingado ahí. Pero bueno. Esperamos haberos inspirado para nuevas ideas, nuevos títulos, ganas de seguir explorando todo lo que se esconde entre páginas. Si te ha gustado este episodio, pues suscríbete a Tapadura donde quieras, en tu plataforma, y síguenos en redes para nuestras locuras habituales, también seguir nuestras actividades aquí en la biblioteca. También, si tienes ganas, libertad absoluta, cuéntanos qué estás leyendo o qué libro te gustaría recomendar. Nos encantaría escucharte y compartir tus propuestas en próximos episodios. Y así que gracias Javi, gracias César. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo viaje entre libros. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.